Saludos cordiales, que le habla Ana Cristina Aguirre, doctorante en Derecho Internacional. Hoy quiero compartir con ustedes un tema importante que es el impacto de las medidas coercitivas y la dinámica energética en la soberanía jurídica y la alianza global, lo cual es un proyecto de una entrevista con la finalidad de dar a conocer la transición de confrontaciones convencionales hacia el uso de medidas coercitivas unilaterales, lo cual ha generado un impacto sistémico que trasciende a fronteras de las naciones afectadas. Estas medidas a menudo aplicadas fuera del mismo marco del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, plantean un dilema fundamental para la soberanía jurídica, desarrollando la validez de los ordenamientos nacionales frente a la extraterritorialidad de las leyes extranjeras. En tal sentido, el contexto a estudiar es la soberanía jurídica, que se refiere a la capacidad de un Estado para ejercer autoridad sobre su territorio y la población sin interferencia externa, que desafían este principio, lo cual son las medidas coercitivas que a menudo aplican leyes de un Estado sobre terceros, como son las personas naturales jurídicas, que no están bajo jurisdicción, lo cual la contradicción se basa en la igualdad de soberanía consagrada en la Carta de las Naciones Unidas. Esto se debe al restringir el acceso a mercados y sistemas financieros, se coacciona la voluntad política del Estado entre normativas internas que afecta las imposiciones de organismos extranjeros a potencias que debilita el marco legal nacional ante el comercio internacional. Es importante destacar que el alineamiento pretendido por las medidas coercitivas suelen producir el efecto contrario a lo que es el fortalecimiento de los bloques alternativos de presión de Occidente, que ha impulsado el crecimiento de alianzas entre países. Se incentifican los tratados bilaterales en materias técnicas, científicas, militar, entre países que comparten situaciones de acuerdo al asedio económico creado en un escudo diplomático y comercial, lo cual las alianzas se definen ahora por la capacidad de garantizar el suministro frente a las restricciones, moviendo el eje de poder hacia Euroasia y el sur global. En cuanto al objetivo específico, antes de él debemos nombrar el objetivo general, que es analizar la transformación jurídica, política y económica que experimentan los estados exportadores del petróleo frente a las intervenciones externas, evaluando cómo el recurso energético define su capacidad de resistencia y sus posiciones en el nivel, en un marco nuevo en cuanto al orden mundial. En cuanto a los objetivos específicos, identificar las alteraciones de la naturaleza jurídica de los contratos petroleros,
derivada de la aplicación de medidas coercitivas externas, evaluar el rol de desbloqueo comercial como catalizador en la formación de nuevos bloqueos del poder, alianzas estratégicas, determinar cómo el incremento de los ingresos o producción petrolera fortalece la capacidad de un Estado para resistir asedio económico y contrarrestar la eficacia de los mecanismos del derecho internacional actual frente a los bloqueos unilaterales impuestos a estados soberanos. De igual modo, cabe señalar que en cuanto al marco metodológico, es dado que el tema involucra relaciones de poder, derecho internacional y recursos estratégicos, se enmarca bajo un enfoque cualitativo interpretativo, explicativo, documental. No solo busca descubrir las medidas coercitivas, sino comprender el nexo causal entre la presión externa y la capacidad de autodeterminación jurídica del Estado. Bibliográfico y de campo, debido a que incluye entrevistas a expertos con un método dialéctico crítico que permite analizar las contradicciones entre derecho internacional público de igualdad, soberanía y la praxis de la hegemonía global. En estos se puede decir que son las sanciones y el análisis crítico del discurso jurídico y geopolítico. Las técnicas implementadas en el análisis de alianzas globales, la soberanía jurídica, se requieren fuentes de alta fiabilidad como una entrevista semiestructurada dirigida a profesional ingeniero petroquímico que responde a preguntas que contribuyen a desarrollar un análisis crítico del tema del impacto de la medida coercitiva y la dinámica energética en la soberanía jurídica y la alianza global, a través de un encuentro empático, el cual se desenvuelve la persona entrevistada y con un análisis propio responde las preguntas para así compartirla y de forma que nos permita contribuir lo que es con el tema antes mencionado. Y a modo de conclusión, puedo decir que las importaciones de cada proceso que ocurre dentro de los estados es de gran relevancia, ya que si el bloqueo continúa, perjudica, por supuesto, a la humanidad, porque no es nada más en Venezuela. Esto sucede en países, como ya lo hemos dicho, que están vulnerables, y esto, por supuesto, afecta la estabilidad económica en cuanto a la salud, en cuanto a la vivienda, lo que mejora la calidad de vida. En tal sentido, los mecanismos de protección como la Asamblea General o relatores especiales presentan una eficacia limitada frente a los bloqueos, lo cual este mecanismo declarativo es importante, aunque la mayoría de los estados miembros de la ONU suelen votar en contra de los bloqueos por considerarlos violatorios de los derechos humanos.
Estas resoluciones no son vinculantes, pero impactan directamente en la dinámica energética y la capacidad del Estado para gestionar los recursos, convirtiendo la soberanía jurídica en un concepto constante, eh, porque el asedio busca la asfixia por la vía económica. En la ineficiencia de los mecanismos tradicionales del derecho internacional para detener estos bloqueos, se observa un desplazamiento hacia el multipolarismo, ya que los estados sujetos a medidas coercitivas buscan alianzas con bloqueo económico y político que no se alinean con las sanciones unilaterales para preservar la soberanía. Se desarrollan sistemas de pago y comercio que esquivan los círculos financieros controlados. La eficacia del derecho internacional frente al bloqueo es hoy por hoy reactiva y moral, pero carece de la fuerza coercitiva para frenar a los estados que imponen sanciones. La verdadera defensa de la soberanía jurídica reside en la capacidad de los estados para construir alianzas estratégicas sólidas y diversificar su dinámica energética, creando así una estructura de resistencia en el marco legal internacional. Por sí solo no ha podido asegurarse. En tal sentido, este tema es de gran relevancia, el cual, por supuesto, está justificado con la entrevista al ingeniero petroquímico León Vázquez, que contribuyó a dar su aporte y que son necesarios para dar una fluidez a que se pueda conocer lo que está ocurriendo, ¿verdad?, en nuestro país y, si se quieren, en el mundo entero, sobre el impacto de la medida coercitiva en la dinámica energética de la soberanía jurídica y alianza global. Gracias a todos por su atención y bendiciones. Y gracias al profesor Víctor Román por las orientaciones dadas, que demostró el gran dominio que tiene o su sapiencia sobre este tema de la geopolítica, y deseándole éxitos y agradecida nuevamente con él y con la universidad, el área de posgrado de la UNEYES VIP. Agradecida y bendiciones nuevamente para todos.